tardes tengan todos. Buenas tardes tengan todos. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Fuerte y claro, ingeniero. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a continuar con los videos sobre las ecuaciones diferenciales. Ahora vamos a ver lo que son las funciones homogéneas, cómo se resuelven cuando tenemos ecuaciones diferenciales y que estas ecuaciones diferenciales son funciones homogéneas, ¿verdad? Así que tengan listo ahí papel y lápiz, la dinámica va a ser la misma. Siempre al final pues vamos a entregar ahí la actividad pues de copiar la clase. No sé si hay algún comentario antes de comenzar. Creo que no, ingeniero. Ok, entonces comenzamos. Hola y bienvenidos a un nuevo video de Matefácil. En este video vamos a ver qué son las funciones homogéneas y de qué manera... ¿Se escucha el audio? Sí se escucha. Sí se escucha. Ok. Esto nos ayuda a resolver cierto tipo de ecuaciones diferenciales. Una función homogénea se define de esta manera. Si f de tx, ty es igual a t a la n de f de xy, entonces se dice que la función de xy es homogénea de grado n. Aquí nos estamos refiriendo a funciones de dos variables, funciones que contienen a x y a y, como son las que aparecen en las ecuaciones diferenciales. Para entender bien esta definición vamos a verlo con algunos ejemplos. Por ejemplo, la siguiente función, f de xy igual a x cuadrada más y cuadrada. Vamos a determinar si es una función homogénea y vamos a ver de qué grado es. Para eso debemos empezar con f de tx, ty. f de tx, ty va a ser lo mismo que simplemente sustituir tx donde aparece x y ty donde aparece y. Entonces nos queda tx elevado al cuadrado más ty elevado al cuadrado. Y hay que desarrollar esto. Como es aquí un monomio al cuadrado, simplemente cada término se eleva al cuadrado. Queda entonces t cuadrada x cuadrada, aquí también t cuadrada y cuadrada. Ahora, aquí nos queda un polinomio que tiene como factor común al t cuadrada. Vamos a factorizar t cuadrada y nos queda t cuadrada por x cuadrada más y cuadrada. Y vean que aquí, entre el paréntesis, tenemos de nuevo nuestra función inicial. Entonces, si en lugar de escribir esto ponemos f de xy, nos queda entonces t cuadrada f de xy. Entonces, a eso es a lo que se refiere la definición. Empezamos con f de t x, ty y terminamos con un t a la n. Bueno, en este caso n va a ser 2, de nuevo por nuestra función inicial. Entonces, como aquí n es 2, decimos que esta función es una función homogénea de grado 2. Otra manera en la que podemos identificar algunas funciones homogéneas, sobre todo cuando nada más aparezcan polinomios, es identificar cuál es el grado de cada término del polinomio. El grado es la suma de los exponentes de cada término. Por ejemplo, en este tenemos dos términos. El x cuadrada es un término, y cuadrada es otro término. Aquí la suma de los exponentes es 2, porque nada más aparece un exponente, y es este precisamente. Y en este otro término también es 2. Como los dos términos tienen exponente 2, entonces la función es homogénea de grado 2. O sea, por simple inspección también podíamos determinar que esta es una función homogénea de grado 2. No siempre es sencillo hacerlo mediante simple inspección, pero cuando se trata de polinomios, eso sí es muy fácil. Vamos a ver otro ejemplo. Esta función de aquí. Tenemos 3x cuadrada y menos x cúbica coseno de y sobre x menos y cúbica. Quizá aquí por simple inspección no sea muy fácil determinar qué grado tiene, aunque también se puede, ahorita les digo cómo, pero antes vamos a aplicar la definición para ver qué es lo que ocurre. Vamos a empezar entonces con f de tx, ty. Simplemente sustituimos x por tx, y por ty. Aquí queda, en lugar de x también tx, aquí queda ty, aquí queda tx y aquí queda ty. Y hay que hacer las operaciones que se nos indican aquí. Al hacer las operaciones nos queda
todo esto de aquí. Aquí tenemos t cuadrada por t es t cúbica. Aquí, perdón, t cúbica, x cuadrada y. Este 3 es este 3, eso es el primer término. El segundo término tiene t cúbica, x cúbica. Coseno de ty entre tx. Aquí podemos cancelar esta t con esta t y simplemente queda y sobre x. Nos queda así. Y aquí t cúbica, y cúbica. Ahí está. De nuevo, tenemos aquí tres términos con factor común t cúbica, así que lo podemos factorizar. Factorizamos t cúbica y adentro del paréntesis nos queda 3x cuadrada y, x cúbica coseno de y entre x y y cúbica. Y noten que esto de aquí es de nuevo nuestra función inicial, así que en lugar de escribir todo esto vamos a poner f de xy y entonces tenemos que esta función es igual a t cúbica f de xy. Así que decimos que esta función es homogénea de grado 3 en este caso. Para darnos cuenta, por simple inspección, qué grado tiene esta función, igual nos vamos a cada término, en este caso tenemos tres términos, este término es uno, este es otro y este es otro, y vamos a considerar la suma de los exponentes de las x y las y. Este de aquí, la suma de los exponentes es 2 en x, 1 en y, así que la suma es 3, 2 más 1, 3. De este término de aquí, x tiene un exponente 3, aquí también aparece y x, pero noten que se están dividiendo. Cuando dividimos dos cosas, los exponentes se restan, así que aquí es un 1, 1 menos 1 es 0, así que esto no contribuye en nada a la suma. Por lo tanto, nada más nos quedamos con el 3 de la x, también entonces es de grado 3, y aquí directamente y también es de grado 3. Como los tres términos tienen grado 3, también podríamos concluir que es homogénea de grado 3 por simple inspección. Bueno, vamos a ver otra función. Esta función de aquí, por ejemplo. Por simple inspección, analicen ustedes, a ver, ¿será homogénea o no lo será? Piénselo un poquito. Noten que tenemos tres términos, este de aquí y este de aquí. Para analizarlo por simple inspección hay que considerar la suma de los exponentes de cada término. Este término tiene exponente 3, así que directamente es un término de grado 3. Este término de aquí aparece x y aparece y, ambos con exponente 1. La suma entonces es 2, así que este término tiene grado 2. Como este es de grado 3 y este es de grado 2, ya no tienen el mismo grado, por lo tanto no es una función homogénea. No lo es, pero podemos aplicar de todas maneras la definición y ver qué es lo que ocurre. Entonces ponemos f de tx, ty, sustituimos aquí tx al cubo, tx por ty y ty cuadrada y hacemos las operaciones. Nos queda aquí t cúbica x cúbica, t cuadrada por xy, t cuadrada por y cuadrada. Y noten que nos quedan tres términos, pero que no tienen como factor común a t cúbica. Sí tienen como factor común a t cuadrada. Podríamos de aquí factorizar t cuadrada, pero nos sigue quedando aquí una t. Nos va a quedar t por x cúbica. Aquí nos queda xy, aquí nos queda y cuadrada. Entonces no nos queda la función inicial porque aquí no aparece ninguna t. Así que no se cumple esta condición de aquí. Por lo tanto, concluimos que esta función no es homogénea. Veamos otro ejemplo, un último ejemplo. En este ejemplo tenemos ahora una raíz cuadrada. Entonces es f de xy igual a x más la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Si quisiéramos hacerlo por simple inspección, podríamos pensar tal vez que aquí, como x aparece con exponente 1 y aquí aparece con exponente 2, son términos de diferente grado y por lo tanto no son homogéneas. Pero hay que tener en cuenta también la raíz cuadrada. La raíz cuadrada tiene el efecto de dividir el exponente a la mitad. Es decir, si este término es de grado 2, como se encuentra dentro de una raíz cuadrada, se toma como un término de grado 1, que es la mitad de 2. Y lo mismo con este, también es de grado 2, pero se va a tomar como un término de grado 1 porque está dentro de una raíz cuadrada. De esta manera vemos que este es de grado 1, de grado 1 y de grado 1, por lo tanto sí va a ser homogénea y va a ser homogénea de grado 1. De todas maneras, si tienen dudas sobre si lo es o no lo es, para eso siempre nos va a servir nuestra definición. Empezamos con f de t, x, ty y hacemos las sustituciones correspondientes. Nos queda entonces en lugar de x, ponemos tx, aquí también tx al cuadrado y aquí también ty al cuadrado y hacemos las operaciones. Entonces nos queda tx más la raíz de t cuadrada x cuadrada más t cuadrada y cuadrada. De aquí adentro de la raíz podemos factorizar el t cuadrada y nos va a quedar entonces así. T cuadrada por x cuadrada más y cuadrada. Tenemos entonces una raíz de una multiplicación, puede separarse, de tal manera que sacamos la raíz de t cuadrada y la raíz de x cuadrada y cuadrada, pero la raíz de t cuadrada es t, simplemente, la raíz con el cuadrado se cancela, así que nos queda t, y adentro
De la raíz nos sigue quedando x cuadrada más y cuadrada, así que eso lo ponemos todavía como una raíz. Y ahora aquí tenemos dos términos en los que podemos factorizar t. Factorizamos t y nos queda t por x más la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Y noten cómo aquí nos vuelve a quedar la función que teníamos originalmente. Así que lo podemos poner como t por f de xy. Como el exponente de t es 1, concluimos que esta función es homogénea de grado 1. Entonces, con estos 4 ejemplos, espero que ya haya quedado claro lo que es una función homogénea. Y ahora vamos a ver de qué manera esto nos sirve para resolver cierto tipo de ecuaciones diferenciales. Si nosotros tenemos una ecuación diferencial escrita de esta manera, m de xy por dx más n de xy por dy, siempre una ecuación de primer orden, la podemos escribir de esta forma. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede más claro de todas maneras. Si resulta que m y n son funciones homogéneas y del mismo grado, es muy importante que sean del mismo grado, entonces una sustitución que podemos hacer es x igual a y por v, en el caso de que la función m sea más sencilla que n, que nosotros veamos que es más fácil esta función que esta, que tenga menos sumas o menos potencias o cosas así, o hacer la sustitución y igual a x por b si n es más sencilla que m. Entonces, dependiendo de cuál sea más sencilla, utilizaremos esta sustitución o esta otra. Bueno, siempre podemos usar, por ejemplo, esta sustitución. No importa cuál de las dos sea más sencilla, pero claro, si resultaba que n es más sencilla y aún así utilizamos esta sustitución, el procedimiento va a ser más largo. Vamos a estar haciendo algunos pasos que nos pudimos haber ahorrado si hubiéramos hecho esta otra sustitución. Entonces, para que quede más claro esto, vamos a ver un ejemplo. Consideremos esta ecuación diferencial, que fue una de las que en el video anterior les puse como ejemplo. Tenemos dy sobre dx igual a xy entre x cuadrada menos 2y cuadrada. Esta ecuación no está escrita de esta manera. Primero hay que escribirla de esta forma. Para eso, este x cuadrada menos 2y cuadrada que está dividiendo pasa multiplicando y este que está dividiendo pasa multiplicando y nos queda entonces lo siguiente. X cuadrada menos 2y cuadrada por dy igual a xy por dx. Finalmente, este xy por dx lo pasamos restando al lado izquierdo y nos queda menos xy de x más x cuadrada menos 2y cuadrada por dy igual a 0. Y ahora noten cómo esta ecuación diferencial ya está escrita en la misma forma que esta de aquí. De aquí podemos ver fácilmente que m es xy y que n es x cuadrada menos 2y cuadrada. Entonces, lo siguiente que hay que determinar es si son homogéneas estas funciones y si son homogéneas del mismo grado. Noten que aquí esta función nada más contiene un término, que es xy, y es de grado 2, porque si sumamos los exponentes, 1 más 1 es 2. Así que esta sí es homogénea de grado 2. Y aquí tenemos x cuadrada, que es de grado 2, y y cuadrada, que es también de grado 2. Entonces, como son dos términos los de la función n, y ambos son de grado 2, decimos que es homogénea de grado 2, y entonces las dos funciones nos quedaron homogéneas de grado 2. Lo siguiente es determinar cuál función es más sencilla. Evidentemente, esta función es más sencilla que esta de aquí. Nada más tenemos un término. Como m es más sencilla, vamos a utilizar esta sustitución, x igual a y por b. A partir de aquí hay que obtener el valor de dx, simplemente aplicando diferenciación en ambos lados de la ecuación. Vamos a tener que dx es igual a y por db más b por dy. Aquí se usa la regla del producto de las derivadas. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Claro que aquí es con diferenciales, así que va a ser el primero por la diferencial del segundo más el segundo por la diferencial del primero. Por eso sale y por db más b por dy. Todo esto lo vamos a sustituir en nuestra ecuación y nos va a quedar esto de aquí. En todos los lugares donde aparezca x vamos a poner yb. Entonces queda yb por y db más b de y. Todo esto de aquí es lo que vale dx. Y de este lado, en lugar de x cuadrada, queda yb al cuadrado menos 2y cuadrada por dy igual a 0. Y esta es la ecuación que vamos a resolver. Resulta que esta ecuación es separable, aunque aquí todavía no se vea muy claramente, pero vamos a ver cómo se simplifica bastante gracias a esta sustitución. Bueno, entonces voy a borrar todo esto. Vamos a poner aquí la ecuación de la que estamos partiendo ya escrita en esta forma. Después de hacer esta sustitución, hemos llegado a esto de aquí. Bueno, vamos a empezar entonces desde aquí. Vamos a empezar haciendo estas multiplicaciones que aparecen aquí. Y por y
es igual a y cuadrada por b. También lo multiplicamos por menos y nos queda menos y cuadrada por b, pero tiene que seguir entre paréntesis porque todavía hay que multiplicar por este binomio de aquí, por y de b más b de y. Y de este lado tenemos y cuadrada b cuadrada menos 2y cuadrada de y igual a 0. Ahora hay que hacer estas multiplicaciones que aparecen aquí y estas que aparecen aquí también por dy. Y entonces nos va a quedar lo siguiente. Y cuadrada por y es y cúbica b de b. Y luego y cuadrada b por b de y nos queda y cuadrada b cuadrada por dy. Y de este lado simplemente a cada uno de estos términos lo multiplicamos por dy. O sea que nada más escribimos lo mismo pero con dy al final. Y de aquí ahora notemos que aparece y cuadrada b cuadrada de y con signo negativo y aquí aparece con signo positivo, así que se pueden cancelar. Y entonces esto se ha simplificado a lo siguiente. Menos y cúbica b de b menos 2y cuadrada de y igual a 0. De aquí ya es más claro que esto es una ecuación separable. Podemos mandar al otro lado sumando a y cúbica b de b, lo pasamos al lado derecho. Y de aquí vamos a dejar las y del lado izquierdo, las v del lado derecho. Para eso simplemente este y cúbica que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Y nos queda entonces menos 2y cuadrada de y entre y cúbica igual a v por db. Aquí hacemos la simplificación correspondiente. Podemos cancelar este y cuadrada con un y cuadrada de aquí abajo. Y nos queda 2 de y entre y. O sea, cancelamos 2y de aquí con 2 de las de abajo. Nos sobra una. Entonces dejamos aquí una y. Y ahora vamos a integrar ambos lados de la ecuación. Y nos queda lo siguiente. Este menos 2, que es una constante, la podemos sacar de la integral. Y queda entonces la integral de dy sobre y igual a la integral de v por db. Hay que hacer las dos integrales. La integral de dy sobre y es el logaritmo natural de y. Y la integral de b es b cuadrada sobre 2 más una constante c1. Ahora ya tenemos la solución de nuestra ecuación, pero en términos de v hay que regresar a nuestra variable original. Nuestra variable original era tanto x como y. Para eso vamos a utilizar la sustitución de la que partimos. Pusimos que x es igual a yb. De aquí, si esta y la pasamos dividiendo, vamos a tener que b es igual a x sobre y. Entonces sustituimos eso aquí. En lugar de b vamos a poner x sobre y y nos queda entonces menos 2 logaritmo de y igual a x sobre y al cuadrado entre 2 más una constante c1. Esta expresión ya es la solución general de esta ecuación, pero hay que simplificarla lo más que podamos. Así que vamos a hacer esas simplificaciones que se pueden hacer aquí. Tenemos entonces esta solución. Lo primero que vamos a hacer es elevar al cuadrado x y y que aparecen aquí. Los elevamos al cuadrado y entonces queda x cuadrada sobre y cuadrada. Ahora tenemos arriba una fracción sobre 2. Vamos a hacer regla de herradura. Le ponemos un 1 abajo al 2. Multiplicamos x cuadrada por 1, y cuadrada por 2. Y entonces nos queda x cuadrada sobre 2y cuadrada. Y esta constante que está aquí sumando vamos a pasarla restando al lado izquierdo. Nos queda entonces de esta manera. Y ahora este 2y cuadrada que está dividiendo lo pasamos multiplicando. Nos queda entonces esto de aquí. Hacemos las multiplicaciones. 2y cuadrada por 2 logaritmo de y queda 4y cuadrada logaritmo de y con el signo negativo. Y aquí 2 por c1, 2 por menos c1, es multiplicar 2 por una constante. Así que el resultado va a seguir siendo una constante. Así que simplemente en lugar de escribir c1 le puse c y el y cuadrada. Y del lado derecho tenemos x cuadrada. Ahora vamos a dejar todo de un mismo lado. Voy a pasar este término negativo al lado derecho como positivo, este también al lado derecho como positivo, y nos va a quedar entonces que 0 es igual a x cuadrada más y cuadrada más 4y cuadrada logaritmo de y, o lo que es lo mismo, si escribo esta ecuación al revés, queda x cuadrada más y cuadrada más 4y cuadrada logaritmo de y igual a 0. Y esta forma de dejar la solución es mucho mejor, se ve bastante mejor que la que teníamos inicialmente, que es esta de aquí. Esto de aquí se ve mucho mejor. Entonces vamos a dejar la solución de esta manera. Aquí ya no podemos hacer mucho más. No podemos despejar y porque aparece aquí una y, pero aquí aparece adentro de un logaritmo. Siempre que tengamos algo así, no podemos despejarla. Así que vamos a dejar así la solución y hemos terminado de resolver esta ecuación. Así se resuelven en general las ecuaciones que tienen funciones homogéneas. Así que ahora les propongo que ustedes realicen la siguiente ecuación diferencial de y sobre dx igual a x cúbica más y cúbica entre x y cuadrada. Primero hay que escribirla en la forma m por dx más n por dy.
y determinar si las funciones m y n son homogéneas del mismo grado y a partir de ahí ver cuál de las dos es más sencilla y utilizar la sustitución correspondiente. Entonces intenten hacer esta ecuación y en el siguiente video les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su resultado. Si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos. Y si tienen cualquier pregunta, hola y bienvenidos a un nuevo video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. dy sobre dx igual a x cúbica más y cúbica entre xy cuadrada. Vamos a tratar de resolver esta ecuación diferencial mediante una sustitución. Para eso primero hay que reescribir esta ecuación diferencial de otra manera, pasando esto que está dividiendo a multiplicar al dy y esto que está dividiendo a multiplicar al lado derecho y nos queda xy cuadrada por dy igual a x cúbica más y cúbica por dx. Ahora, este xy cuadrada por dy lo voy a pasar restando y nos queda entonces x cúbica más y cúbica de x menos xy cuadrada de y de este lado nos va a quedar un 0. Es lo mismo escribir el 0 de este lado que escribirlo de este lado. Así que lo pongo de esa forma, x cúbica más y cúbica de x menos xy cuadrada de y igual a 0. Ya que tenemos escrita nuestra ecuación diferencial de esta manera, lo siguiente que hay que ver es si estas funciones son homogéneas para ver si podemos hacer una sustitución racional. Para verificar si son homogéneas, recordemos que en el caso de polinomios, simplemente hay que ver si los términos son todos del mismo grado. Aquí tenemos x elevado al exponente 3, o sea que este término es de grado 3. Este término también es de grado 3. Aquí tenemos una x y una y cuadrada. Sumamos los exponentes, 1 más 2 nos da 3, por lo que este término es de grado 3. Entonces, como los tres términos son de grado 3, es posible hacer una sustitución de tipo racional. Es decir, hacer que x sea igual a b por y o que y sea igual a b por x. Eso dependerá de cuál función es más sencilla. Tenemos esta función que evidentemente es más sencilla porque solamente tiene un término. Y como esta función está acompañando a dy, nos conviene hacer la sustitución y igual a b por x. O x por b, que es lo mismo. Ahora vamos a aplicar diferenciación en ambos lados de la ecuación que acabo de escribir aquí y nos queda que dy es igual a x por db más b por dx. Recordemos que esto sale de la regla del producto para derivadas, el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero, solo que aquí estamos haciendo diferenciales, entonces va a ser el primero por la diferencial del segundo más el segundo por la diferencial del primero. Por eso nos queda de esta manera. Ahora hay que sustituir estas dos cosas en nuestra ecuación diferencial y nos va a quedar lo siguiente. X cúbica, ese se deja igual, lo que vamos a cambiar es y por xb. Entonces en lugar de poner y ponemos xb y nos queda xb al cubo, dx sigue igual, menos x lo ponemos igual y en lugar de poner y cuadrada ponemos xb al cuadrado y en lugar de poner dy ponemos x de b más b de x. Aquí podemos ver por qué nos conviene más esta sustitución que poner la sustitución x igual a b por y. Si hubiéramos puesto x igual a b por y, tendríamos que sustituir dx aquí. Aquí obtendríamos entonces un producto de dos términos de este lado y otros dos términos de este lado, por lo que el producto queda un poco más largo. En cambio aquí tenemos un solo término que va a estarse multiplicando por los dos términos que salen del diferencial, lo cual es mucho más fácil de hacer. De todas maneras, cualquiera de las dos sustituciones nos va a llevar a una ecuación separable que ya sabemos cómo resolverla. Bueno, entonces lo siguiente que vamos a hacer aquí es hacer las potencias, elevar a los exponentes que nos dice aquí. Nos queda entonces x cúbica b cúbica de este lado. De este lado nos va a quedar x cuadrada b cuadrada, que podemos multiplicarla por x. Así que nos queda x cúbica b cuadrada. Ahora hacemos las multiplicaciones que se nos están indicando aquí. Y nos queda esto de aquí. X cúbica por dx es x cúbica dx. X cúbica b cúbica por dx queda esto de aquí. Y del lado derecho tenemos x cúbica por b cuadrada por x, queda x cuarta b cuadrada por db. Y x cúbica b cuadrada por b queda x cúbica b cúbica. Y por dx, y también hay que fijarse en los signos. Aquí es menos por más, queda menos. Y luego menos por más también queda menos. Ok,
Lo que vamos a hacer a continuación aquí es simplificar los términos que se puedan. Tenemos x cúbica b cúbica positiva, x cúbica b cúbica negativa. Podemos cancelarlas. Así que nada más nos van a quedar estos dos términos. De aquí vamos a separar las variables. Ya esta es una ecuación separable. Vamos a mandar x cuarta b cuadrada de b al lado derecho. Aquí está restando, lo pasamos sumando. Y entonces queda de esta manera, x cuarta b cuadrada de b. Y para separar variables debemos quitar de aquí la x cuarta, mandarla dividiendo al lado izquierdo. Y entonces nos va a quedar x cúbica de x entre x cuarta igual a b cuadrada por db. Ahora hay que integrar ambos lados de esta ecuación. De aquí simplifiqué esta parte, podemos cancelar. Aquí tenemos x cúbica, que es lo mismo que tener 3 veces x multiplicando. Y aquí tenemos x cuarta, que es lo mismo que tener 4 veces x multiplicando. Entonces cancelamos 3 de estas x con 3 de las que quedan abajo. Y abajo nos sobra nada más una x. Entonces vamos a integrar dx sobre x y aquí vamos a integrar b cuadrada por db. Hay que hacer entonces estas dos integrales. Entonces, integrando nos va a quedar lo siguiente. La integral de dx sobre x es logaritmo de x. La integral de b cuadrada es... Entonces, integrando nos va a quedar lo siguiente. La integral de dx sobre x es logaritmo de x. La integral de b cuadrada es b cúbica sobre 3. Recordemos que le sumamos 1 al exponente, dividimos entre eso mismo. Y agregamos la constante de integración. Ahora, aquí todavía no hemos terminado. La solución la tenemos en términos de x y de v, mientras que nuestra ecuación original estaba en términos de x y de y. Hay que regresar a nuestras variables originales, empezando desde la sustitución que hicimos. Pusimos que y era igual a x por b. Si de aquí esta x la pasamos dividiendo, vamos a tener que b es igual a y entre x. Así que en lugar de escribir v, vamos a escribir y sobre x y nos va a quedar esto de aquí. Logaritmo de x igual a y sobre x elevado al cubo entre 3 más la constante 1. Ahora hay que simplificar este resultado lo más que podamos. Primero vamos a elevar al cubo esto que aparece aquí. Queda y cúbica entre x cúbica y todo eso entre 3. Hacemos regla de herradura, le ponemos un 1 abajo al 3. Multiplicamos y cúbica por 1, x cúbica por 3. Y entonces nos queda y cúbica entre 3x cúbica. Y bueno, de aquí podemos dejar el resultado ya de esta manera o podemos todavía expresarlo un poquito diferente. Para eso, esta constante la vamos a pasar restando al lado izquierdo y nos queda logaritmo de x menos la constante 1 igual a y cúbica entre 3x cúbica. Ese 3x cúbica que está aquí dividiendo lo pasamos multiplicando. Nos queda 3x cúbica por logaritmo de x menos la constante 1 igual a y cúbica. Hacemos las multiplicaciones. Nos queda 3x cúbica logaritmo de x más una constante por x cúbica. Noten que aquí ya no puse c1 porque si multiplicamos 3 por menos c1, bueno, multiplicar una constante por 3 nos sigue dando una constante como resultado. Así que simplemente lo escribo como más c, o sea, una simple constante multiplicada por x cúbica. Y entonces la solución puede quedar también de esta manera, evitando así escribir fracciones. Si mandamos este y cúbica al lado izquierdo restando, también lo podemos dejar igualado a 0. Y bueno, como sea, cualquiera de estas formas de expresar la solución es correcta, solo que en la solución se suele evitar dejar escritas fracciones cuando eso es posible. Bueno, entonces dejo la solución de esta manera y aquí hemos terminado. Ahora les propongo que ustedes intenten resolver la siguiente ecuación diferencial. También es una ecuación diferencial de funciones homogéneas. Para eso ustedes primero pueden empezar comprobando que efectivamente son funciones homogéneas, estas que aparecen aquí. Y después de ahí utilizar la sustitución que sea más conveniente, ya sea y igual a x por b o b igual a x por y. Cualquiera de las dos sustituciones hace que esta ecuación diferencial se vuelva separable, pero hay una en la que se pueden ahorrar más pasos. Entonces intenten hacer esta ecuación y en el siguiente video les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su resultado. Si les gustó este video, apóyenme regalándome un like.
¿Alguna observación? No, ingeniero. Estamos bien ahí. Va, ok. Inge, buenas noches. Buenas noches, dígame, lo escucho. Solo ahí nos hacen la pausa ya de último, porque a veces corremos con las respuestas. Vaya. Hola En el y an- bienvenidos pero en a el un nuevo anterior está video de bien Mate todo. Fácil. En este Sí, solo que háganos la pausa, como en la semana anterior nos hacía la Sí, pausa. en este, sí, yo le hice la pausa en el otro, solo en un pedacito, ¿va? Pero ya en el último no. Sí, correcto, porfa, gracias. Va, ok. video vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. Y más la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada por dx menos x por dy igual a 0. Para resolver esta ecuación diferencial vamos a empezar verificando si estas funciones que aparecen aquí son homogéneas. Esa verificación ya la hice en un video anterior. Les recomiendo mucho que vean ese video para que entiendan lo que son las funciones homogéneas y cómo hacer sustituciones en esos casos. Les dejaré el video en la descripción. De cualquier manera, también se puede determinar eso por inspección. Que una función sea homogénea significa que todos los términos tienen el mismo grado, es decir, que la suma de los exponentes es la misma para cada término. En este caso aquí y tiene exponente 1, aquí x tiene exponente 2, pero al sacar raíz cuadrada es como si tuviera exponente 1. Aquí hay que tener en cuenta una cosa. Raíz de x cuadrada más y cuadrada no es igual a x más y. No podemos sacar la raíz de dos términos que están sumando, pero el grado del término sí podemos considerarlo como si la raíz cuadrada lo dividiera a la mitad. Es decir, aquí tenemos x cuadrada, que es un término de grado 2, pero como se encuentra dentro de una raíz, realmente es un término de grado 1. Lo mismo ocurre con la y, es un término de grado 1. Así que aquí todos los términos son de grado 1, y de este lado nada más aparece x, que también es de grado 1. Como todos los términos son de grado 1, esta es una ecuación diferencial homogénea de grado 1, y por lo tanto se puede hacer una sustitución. La sustitución que se hace cuando se determina que es una ecuación homogénea es y igual a x por b, o bien x igual a y por b. Cualquiera de esas dos sustituciones va a convertir la ecuación en una ecuación separable. A veces es mejor utilizar una sustitución de la forma y igual a x por b, o algunas veces será mejor x igual a y por b, dependiendo de cuál de estas dos funciones sea más sencilla. En este caso, evidentemente, la x es más sencilla que toda esta función. Ahora, veamos que la x está acompañada de dy, así que convendrá hacer la sustitución que involucre a y de un lado y del otro lado x por b. Eso nos va a facilitar las cosas. Eso no significa que no podamos utilizar la otra sustitución. También podríamos poner x igual a y por b, pero sería un poco más largo el procedimiento. Vamos a utilizar entonces esta sustitución y a partir de aquí hay que aplicar diferenciación en ambos lados de la ecuación y nos queda que la diferencial de y es igual a x por diferencial de b más b por diferencial de x. Así es como se realiza la diferencial de un producto. Es lo mismo que el producto de las derivadas, el primero por derivada del segundo más el segundo por derivada del primero, nada más que aquí es con diferenciales. El primero por diferencial del segundo más el segundo por diferencial del primero, como pueden ver aquí. Lo siguiente que vamos a hacer es sustituir estas dos cosas. En donde aparezca y, vamos a poner xb. Entonces aquí va a ir xb, aquí va a ir xb también, y nos va a quedar así. xb y aquí xb al cuadrado. Y donde aparezca dy, vamos a poner todo esto de aquí. dy está aquí, entonces entre paréntesis ponemos x de b más b de x. Lo siguiente que vamos a hacer aquí es todas las operaciones que se nos indican. Aquí se nos indica que hay que elevar al cuadrado y también se nos indican algunas multiplicaciones. Tenemos xb por dx, la raíz por dx, x por x, x por b. Vamos a hacer todas esas multiplicaciones y nos queda lo siguiente. xb por dx, aquí está. Raíz de x cuadrada más, eso de aquí lo elevamos al cuadrado, nos queda x cuadrada b cuadrada, como podemos ver aquí. Y también se multiplica por dx. Aquí x por x nos da x cuadrada por db. Menos por más es menos, x por b, xb por dx. Y entonces ya que hemos hecho todas las multiplicaciones, van a haber términos aquí que podemos simplificar. En este caso vemos que aquí aparece xb positivo y aquí aparece xb negativo, los podemos cancelar. Y entonces ya nada más nos quedamos con estos dos términos de aquí. Lo que vamos a hacer a continuación es separar esta ecuación. Esta ecuación es una ecuación de variables separables. Así que el x cuadrada que está aquí restando lo pasamos sumando al lado derecho. Y
aún tenemos que quitar esta x cuadrada que aparece aquí para pasarla. Ah, no, perdón. Tenemos que pasar a las x al lado izquierdo, que es donde aparece de x, y las v del lado derecho. Pero para separar aquí estas dos variables, tenemos x cuadrada, 1 más b cuadrada, hay que separarlas de la raíz. Vamos a sacar la raíz cuadrada de cada producto. Cuando tenemos la raíz de una multiplicación, eso sí es igual al producto de las raíces cuadradas. Así que sacamos la raíz de x cuadrada, que es igual a x, y eso va a multiplicar a la raíz de 1 más b cuadrada. Entonces queda así. X por raíz de 1 más b cuadrada por dx igual a x cuadrada de b. Ahora, esta raíz que tiene a v hay que pasarla al lado derecho donde está db, y esta x cuadrada hay que pasar al lado izquierdo donde está dx, y nos queda entonces lo siguiente. X por dx entre x cuadrada igual a db entre raíz de 1 más b cuadrada. Ya tenemos entonces separadas las variables, ahora hay que realizar la integral de ambos lados de la ecuación, y nos va a quedar esto de aquí. Aquí noten que simplifiqué esta expresión. Puedo cancelar una x de aquí con una x de aquí y entonces queda dx sobre x. Y ahora hay que hacer estas dos integrales que son inmediatas. Ambas salen directamente de nuestras fórmulas de integración. Esta es la integral de db sobre b, que es el logaritmo natural de lo de abajo, o sea, logaritmo natural de x. Y esta de aquí es una integral de la forma db entre raíz de a cuadrada más b cuadrada. Así la pueden ver en el formulario de integrales. Entonces, siguiendo el formulario, nos queda de este lado que el resultado es logaritmo de x, y del lado derecho nos queda logaritmo de b más b cuadrada más la raíz de b cuadrada más 1 más una constante 1. Entonces aquí ya integramos, pero todavía tenemos aquí a la variable b, mientras que inicialmente teníamos variable y y x. El resultado tenemos que dejarlo en términos también de las variables y y x. Así que hay que sustituir de nuevo v. Si nos vamos aquí a nuestra sustitución con la que iniciamos, despejamos, esta x va a pasar dividiendo, y entonces nos va a quedar que b es igual a y sobre x. Sustituimos aquí y entonces nos queda logaritmo de y sobre x más la raíz de y sobre x al cuadrado más 1 más la constante 1 de integración. Este de aquí ya es el resultado de esta ecuación diferencial. Puede quedar así, pero también se puede simplificar bastante, y muchas veces es conveniente llevar a cabo las simplificaciones lo más que se pueda. Es lo que voy a hacer a continuación. Entonces tenemos este resultado. Lo primero que vamos a hacer aquí es quitar este logaritmo pasándolo como exponencial al lado derecho, y entonces nos queda así. X igual a la exponencial del logaritmo de y sobre x más la raíz de y sobre x al cuadrado más 1 más la constante 1. Todo esto de aquí es el exponente de esta exponencial. Tenemos entonces la exponencial de un logaritmo más una constante, o sea que es la exponencial de una suma de exponentes. Podemos separarlo como un producto de exponenciales. Por un lado, la exponencial del logaritmo natural, por otro lado, la exponencial de la constante 1. Una exponencial con un logaritmo se cancelan, así que podemos cancelar esta e con este logaritmo y quedarnos nada más con esta parte. Y la exponencial de C1 es elevar la e a un exponente constante. Esto va a seguir siendo una constante, así que lo podemos escribir simplemente como c. Entonces nos queda c por todo esto de aquí, que es y sobre x más la raíz de y cuadrada sobre x cuadrada más 1. De esta forma vemos que ya nos deshicimos de los logaritmos. Este resultado ya es más simple que el que teníamos inicialmente porque ya no tiene ningún logaritmo, pero todavía podemos hacer algunas otras simplificaciones. De aquí también noten que ya elevé al cuadrado. Aquí tenía y sobre x al cuadrado. Simplemente elevamos al cuadrado lo de arriba y lo de abajo y queda y cuadrada sobre x cuadrada. Lo que vamos a hacer ahora es la suma de fracciones que aparece aquí adentro. Y entonces nos queda esto de aquí. La suma de fracciones, recuerden que se hace poniéndole un 1 abajo aquí y multiplicamos cruzado, y eso lo ponemos arriba. Y cuadrada por 1 más 1 por x cuadrada es esto de aquí. Y luego multiplicamos los denominadores, x cuadrada por 1 va a quedar x cuadrada abajo. Ok, lo que tenemos que hacer ahora aquí es
Separar esta raíz es la raíz de una división. Podemos sacar la raíz de lo de arriba entre la raíz de lo de abajo y entonces queda lo siguiente. Raíz de x cuadrada más y cuadrada entre raíz de x cuadrada, que es simplemente x. Aquí puse la suma en el orden contrario, no importa. La suma no importa el orden que tenga. Es lo mismo y cuadrada más x cuadrada que x cuadrada más y cuadrada. Bueno, de aquí podemos ahora factorizar 1 sobre x, porque aquí aparece x aquí abajo y aquí también. Podemos factorizarlo. Entonces lo sacamos del paréntesis y queda c sobre x por y más la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Esta x de aquí que está dividiendo la podemos pasar multiplicando y entonces nos queda x por x, que es x cuadrada, igual a c por y más la raíz de x cuadrada más y cuadrada. Noten ahora cómo nos quedó la solución en comparación a la que teníamos al principio. Esta solución es mucho más simple, entonces hay que llevar a cabo este procedimiento siempre que sea posible para simplificar la solución lo más que se pueda. Si en esta solución nosotros intentáramos despejar y, o si intentáramos despejar x, no sería posible hacerlo. Entonces la solución queda escrita en forma implícita de esta manera. Así la vamos a dejar. Ahora les propongo que ustedes intenten el siguiente ejercicio, resolver esta ecuación diferencial, pero con condiciones iniciales. Esto de las condiciones iniciales también ya lo expliqué en los videos anteriores. Les recomiendo que lo vean si no los han visto para que sepan cómo hacerlo. Esto simplemente nos va a ayudar a calcular la constante, la que nosotros dejamos como constante arbitraria. Con estas condiciones iniciales nos queda ya el valor de esa constante arbitraria. Esta ecuación diferencial también es una ecuación diferencial homogénea y de hecho podemos utilizar la sustitución directamente, la que nos indican aquí. O sea, si se fijan, aparece aquí y sobre x, así que la sustitución conveniente será poner que v es igual a y sobre x y a partir de ahí realizar todo el procedimiento que hemos estado haciendo en los últimos ejercicios. Les propongo que intenten hacerla y en el siguiente video les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su resultado. Si les Hola y bienvenidos a un nuevo video de Matefácil. En este video vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial, la cual es una ecuación diferencial homogénea como las que hemos estado viendo hasta ahora. X más y por e elevado a y sobre x de x menos x por e elevado a y sobre x de y igual a 0. Pero ahora con condiciones iniciales, y de 1 igual a 0. Estas condiciones iniciales, recordemos que nos sirven para encontrar el valor de la constante al final en la solución general. Así que de momento vamos a dejar esto por un lado y vamos a centrarnos en la ecuación diferencial. Para resolver una ecuación diferencial de este tipo hay que utilizar una sustitución. En este caso, la forma que tiene la ecuación diferencial nos sugiere incluso qué tipo de sustitución hay que utilizar. Nos fijamos que aquí aparece la exponencial de y sobre x y aquí también aparece. Entonces, una elección natural para esta ecuación diferencial es hacer la sustitución b igual a y sobre x. También podemos llegar a esta misma sustitución si primero verificamos que estas son funciones homogéneas y a partir de ahí, fijándonos que y tiene la forma más sencilla, que diga esta función x tiene la forma más sencilla, hay que sustituir y igual a x por b, que es precisamente lo que estamos haciendo aquí. Si de aquí despejamos y, esta x que está dividiendo pasa multiplicando y nos queda que y es igual a x por b. Bueno, de aquí lo que hay que hacer es aplicar diferenciación en ambos lados de la ecuación y nos va a quedar que dy es igual a x por db más b por dx. Y entonces sustituimos en nuestra ecuación diferencial y en donde aparece y vamos a poner xb, o sea aquí,
Y en donde aparece y sobre x vamos a poner b directamente, o sea, aquí va a ir v, aquí va a ir v, y en dy vamos a poner x de b más b de x, o sea, aquí, al sustituir nos va a quedar todo esto de aquí, x más xb e a la b de x menos x por e a la b por x de b más b de x. Esta ecuación parece un poco más larga que la anterior, pero se va a simplificar bastante una vez que hagamos las multiplicaciones y simplifiquemos términos. Vamos a hacer las multiplicaciones entonces. X por dx queda x de x, xb e a la b por dx queda esto de aquí. Después aquí multiplicamos x por x es x cuadrada y entonces queda x cuadrada por e a la b de b. Luego menos por más es menos, x por b queda xb por e a la b de x igual a 0. Notemos que aparece este término aquí y este término aquí, que son exactamente lo mismo, nada más que este es positivo y este negativo, así que los podemos cancelar. Y entonces nada más nos quedan estos dos términos, de tal manera que nuestra ecuación diferencial se ha simplificado bastante. Nos queda entonces esta ecuación, que ya es una ecuación diferencial separable. Para eso vamos a pasar este término que está restando, lo vamos a pasar sumando, y nos queda de esta manera, x de x igual a x cuadrada e a la b por db. Ahora hay que separar variables. Vamos a dejar las x del lado izquierdo, las v del lado derecho. Esta x cuadrada entonces la pasamos dividiendo y nos va a quedar x de x entre x cuadrada igual a ev por db. Ya tenemos separadas las variables. Lo que hay que hacer ahora es integrar a ambos lados de nuestra ecuación. Y nos va a quedar entonces esto de aquí. La integral de dx sobre x igual a la integral de e a la b db. Aquí noten que ya simplifiqué esta fracción de aquí. Puedo cancelar una x con una x de abajo y entonces nada más me sobra una x abajo. Ahora hay que realizar estas integrales. La integral de dx sobre x es el logaritmo natural de x y la integral de e a la b es e a la b más una constante de integración. Ahora, en nuestra solución, nosotros tenemos a x y a v, mientras que inicialmente teníamos x y y como variables. Hay que regresar entonces a nuestras variables originales, volviendo a sustituir el valor de v. V es igual a y sobre x, así que lo ponemos aquí, y entonces nos queda que el logaritmo de x es igual a e a la y sobre x más la constante de integración. Ahora vamos a sustituir nuestras condiciones iniciales para obtener el valor de nuestra constante. Estas condiciones iniciales lo que significan es que y es igual a 0 cuando x es igual a 1. Recordemos que entre paréntesis se está poniendo el valor de x. Así que si y vale 0 cuando x vale 1, sustituimos aquí. Y entonces en lugar de x ponemos 1, en lugar de y ponemos 0, en lugar de x ponemos 1. Y hay que hacer las operaciones y despejar la constante. Gracias. Logaritmo de 1 vale 0. Y aquí 0 entre 1 es 0, así que nos queda e elevado a 0, que es igual a 1. Y entonces en lugar de x ponemos 1, en lugar de constante. Esas x más es menos, x por b que era xb, x y y como variables. Hay que regresar entonces a nuestra es igual a y sobre x, así que lo ponemos aquí, más la constante de integración. Ahora vamos a sustituir nuestras condiciones iniciales para obtener el valor de nuestra constante. Estas condiciones iniciales lo que significan es que y es igual a 0 cuando x es igual a 1. Recordemos que entre paréntesis se está poniendo el valor de x. Así que si y vale 0 cuando x vale 1, sustituimos aquí. Y entonces en lugar de x ponemos 1, en lugar de y ponemos 0, en lugar de x ponemos 1. Y hay que hacer las operaciones y despejar la constante. Logaritmo de 1 vale 0. Y aquí 0 entre 1 es 0, así que nos queda e elevado a 0, que es igual a 1. Y ahora este 1 que está aquí sumando lo pasamos restando. Y nos queda que la constante es igual a menos 1. Si volteamos la ecuación, bueno, nos queda así, la constante igual a menos 1, y entonces sustituimos en nuestra solución general. En lugar de poner c, ponemos su valor, que es menos 1, y nos queda entonces que logaritmo de x es igual a e elevado a y sobre x menos 1, y este de aquí es el resultado de esta ecuación diferencial. También podríamos intentar aquí despejar y. En este caso me parece que sí es posible hacerlo, pero bueno, la solución queda más compacta y en este caso vamos a dejarla de esta manera.
Ya en el caso de que ustedes les pidan que despejen y, bueno, pues hacen el despeje correspondiente, pasando este 1 que está restando sumando, luego esta e pasa como logaritmo y finalmente la x pasa multiplicando y ya queda despejada la y. Hola y bienvenidos a un nuevo video de Mate Fácil. En este video vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial y que multiplica logaritmo de x menos logaritmo de y por dx igual a x logaritmo de x menos x logaritmo de y menos y por dy. Para resolver esta ecuación diferencial vamos a empezar utilizando una propiedad de logaritmos. Cuando nosotros tenemos la resta de dos logaritmos, podemos juntar los dos logaritmos en un solo logaritmo, colocando como argumento la división de los argumentos de los logaritmos. O sea, en este caso, logaritmo de x menos logaritmo de y es lo mismo que logaritmo de x entre y. Así que lo podemos escribir así. Y que multiplica al logaritmo de x entre y por dx. Aquí del lado derecho podemos hacer exactamente lo mismo, nada más que en este caso primero factorizamos esta x que aparece aquí, entonces nos va a quedar x por logaritmo de x menos logaritmo de y, que es lo mismo logaritmo de x sobre y, como acá. Esta y de aquí simplemente la pasamos y entonces la ecuación nos queda en forma más compacta de esta manera. Escribirla de esta manera ya nos sugiere qué tipo de sustitución hay que utilizar. La sustitución que vamos a usar es poner v igual a x entre y. Si v es igual a x entre y, esta y que está dividiendo la podemos pasar multiplicando y nos queda que x es igual a b por y. Aplicamos diferenciación en ambos lados de la ecuación y nos va a quedar entonces que dx es igual a b por dy más y por db. Ahora vamos a sustituir todo eso en nuestra ecuación original. En lugar de poner x sobre y, vamos a poner v aquí y aquí. En lugar de poner x, vamos a poner v por y, o sea, aquí. Y en lugar de poner dx, vamos a poner todo esto de aquí, o sea, aquí. Y entonces nos queda lo siguiente, y por logaritmo de b por b de y más y de b igual a, aquí en lugar de x es by, logaritmo de b menos y por dy. Esta ecuación se ve un poco complicada, pero vamos a hacer las multiplicaciones y vamos a ver que esto se nos va a simplificar bastante. Aquí estamos multiplicando y logaritmo de b por b de y. Entonces podemos multiplicar esta b con esta y y nos va a quedar by logaritmo de b por dy. Después multiplicamos y por y, nos queda y cuadrada por logaritmo de b. Y del lado derecho nos va a quedar by logaritmo de b por dy y menos y por dy. Ya hicimos las multiplicaciones. Ahora notemos que este término de aquí es exactamente igual que este término de aquí. Nada más que este está del lado izquierdo de la ecuación, este del lado derecho. Si nosotros este término que está sumando lo pasáramos restando al lado derecho, se va a cancelar con este término. Estamos sumando un término, restando otro, que es exactamente el mismo término, entonces se pueden cancelar. Así que de una vez los cancelamos. En cualquier ecuación, cuando tenemos términos idénticos en ambos lados, sumando, los podemos cancelar. Así que nos quedan estos dos términos únicamente. Pero esta ecuación que nos va a quedar aquí ya es una ecuación de variables separables. Ya es posible realizar la separación de variables. Es lo que vamos a hacer a continuación. Del lado izquierdo tenemos db, así que aquí vamos a dejar todas las v. Y del lado derecho tenemos dy, así que vamos a pasar las y's al lado derecho. Tenemos y cuadrada aquí multiplicando, la pasamos al lado derecho dividiendo. Y nos queda entonces logaritmo de b de b igual a menos y de y entre y cuadrada. Ahora vamos a integrar ambos lados de esta ecuación. Y nos va a quedar entonces la integral del logaritmo de b por db igual a menos la integral de dy sobre y. Este menos puede salir de la integral. Y aquí podemos simplificar esta fracción cancelando una y de arriba con una y de abajo y entonces nos queda dy sobre y, que es lo que tengo aquí. Ahora hay que realizar estas dos integrales.
La integral que aparece del lado izquierdo es la integral del logaritmo de b. Esa integral se resuelve por partes, es integración por partes. Si no saben cómo resolverlo, si no recuerdan cómo hacerlo, les dejaré el enlace en la descripción donde les muestro paso a paso cómo calcular la integral del logaritmo. Y la integral que aparece del lado derecho es directamente el logaritmo de y. Así que colocamos esto aquí. Nos va a quedar entonces lo siguiente. La integral del logaritmo de b es igual a b logaritmo de b menos v. Y la integral de dy sobre y es logaritmo de y, así que nos queda igual a menos logaritmo de y más la constante de integración. Cuando ya hemos obtenido nuestro resultado, hay que regresar a nuestras variables originales, es decir, no debemos dejar escrita la v, sino que hay que volver a escribir su valor. V es igual a x entre y, así que en lugar de poner v, ponemos x entre y, logaritmo de x entre y menos x entre y, igual a menos el logaritmo de y más la constante de integración. Este de aquí ya es la solución general de esta ecuación diferencial. Claro que está escrito de una manera un poco extensa, un poco complicada. Allí todavía se pueden hacer varias simplificaciones y es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a simplificar entonces este resultado. Lo primero que vamos a hacer es volver a utilizar la propiedad del logaritmo. Tenemos aquí el logaritmo de una división. Podemos volverlo a convertir como una resta de logaritmos, o sea, logaritmo de x menos logaritmo de y. Eso es lo que dice aquí. Lo siguiente que vamos a hacer aquí es multiplicar toda la ecuación por y. Eso es para eliminar estas fracciones. Estas dos fracciones se están dividiendo entre y. Si multiplicamos toda la ecuación por y, al multiplicar y por este término, se cancela esta y con esta de aquí. Al multiplicar y con este término, se cancela esta con esta. Y simplemente hay que multiplicar y por el logaritmo y y por la constante. Esa es una manera de hacerlo. Otra manera que podría ocurrírseles a ustedes hacer es factorizar 1 sobre y de estos dos términos que teníamos aquí. Y luego esa y que va a quedar dividiendo, pasarla multiplicando. Otra cosa que podrían hacer también es esta x sobre y que está restando, pasarla sumando, y luego esta y que está dividiendo, pasarla multiplicando, y de cualquiera de esas maneras van a eliminar estas fracciones. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer es multiplicar por y toda esta ecuación, y entonces nos queda esto de aquí. Cuando multiplico y por x entre y se cancelan, y entonces queda x por logaritmo de x menos logaritmo de y, eso es un término. Ahora multiplico y por este término de aquí, se cancelan, y nos queda menos x. Luego multiplico y por logaritmo, queda y logaritmo de y, y luego multiplico y por la constante y queda la constante por y. De esta manera el resultado ya nos está quedando más simplificado, ya podríamos dejarlo así incluso, o podemos expresarlo de otras maneras. Otra forma de expresarlo podría ser, por ejemplo, hacer esta multiplicación que aparece de aquí del lado izquierdo, y nos queda entonces x logaritmo de x menos x logaritmo de y menos x igual a menos y logaritmo de y más la constante por y. Y noten que aquí tenemos logaritmo de y del lado izquierdo y del lado derecho. No son exactamente iguales, por lo que no podemos cancelarlos, pero sí podemos dejar los logaritmos de un mismo lado y factorizar el logaritmo de y. Es decir, pasamos este logaritmo que está aquí restando, lo pasamos sumando al lado izquierdo, pasa como más y logaritmo de y de aquí factorizamos logaritmo de y entonces va a quedar logaritmo de y que multiplica a y menos x. Entonces queda y menos x por logaritmo de y igual a la constante por y. Este también podría ser ya la forma de dejar el resultado. También podríamos de aquí factorizar x para dejarlo como x por logaritmo de x menos 1. De esta manera. Y bueno, ya de aquí no se puede hacer mucho más. Esto de aquí ya sería otra forma de expresar el mismo resultado. Cualquiera de estas maneras que he estado yo haciendo aquí es válida. Realmente qué tanto hay que simplificar el resultado. Muchas veces es algo, pues ya cuestión de gustos. Ya muchas veces no hay una forma estándar de dejar un resultado, como es en este caso, por ejemplo. Yo lo estoy dejando aquí factorizado, pero igual podríamos dejarlo así o así. O incluso como estaba al principio, también sería válido dejarlo así. Entonces, en este caso, yo opto por dejarlo de esta manera.
Hola y bienvenidos a un nuevo video de Matefácil. En este video vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial: y más x cotangente de y sobre x de x menos x de y igual a 0. Esta ecuación es una ecuación de funciones homogéneas. Eso ya lo expliqué en un video anterior. Si no lo han visto, les recomiendo mucho que lo vean. Podemos comprobar fácilmente que estas dos funciones de aquí son homogéneas. También, cuando nosotros en una ecuación diferencial veamos esta forma en alguna función, por ejemplo, en este caso en la función cotangente aparece y sobre x, podemos empezar utilizando una sustitución de la forma v igual a y sobre x. Y lo mismo sería válido si tenemos x sobre y. En ese caso pondríamos v igual a x sobre y. Eso funciona muchas veces. No siempre va a funcionar, pero muchas veces sí funciona. Entonces, en esta ecuación vamos a empezar haciendo esta sustitución. V igual a y sobre x. Y de aquí, si despejamos y, esta x que está dividiendo pasa multiplicando y nos va a quedar que y es igual a v por x. De aquí lo que vamos a hacer es aplicar diferenciación en el lado izquierdo y en el lado derecho de esta ecuación. Y nos queda entonces que dy es igual a b por dx más x por db. Entonces vamos a sustituir todo eso en esta ecuación. Donde aparece y sobre x vamos a poner v. Donde aparece y vamos a poner bx, o sea, aquí. Y donde aparece dy vamos a poner todo eso de aquí, o sea, aquí. Entonces hacemos eso y nos queda esta ecuación de aquí. En lugar de y tenemos vx, aquí tenemos cotangente de b. Y aquí en lugar de dy tenemos toda esta parte de aquí. Esta ecuación se ve más larga que la que teníamos inicialmente, pero se va a simplificar bastante una vez que hagamos las multiplicaciones. Entonces vamos a multiplicar bx por dx, nos queda bx de x, y luego aquí x cotangente de b por dx es x cotangente de b por dx. Ahora hacemos las multiplicaciones de este lado. V por x queda vx de x, y luego menos por más es menos, x por x cuadrada de b igual a 0. Ahora notemos aquí que tenemos bx aquí positivo y bx aquí negativo. Podemos cancelarlos. Y de esa forma ya nada más la ecuación se ha simplificado a esta manera. X cotangente de b de x menos x cuadrada de b igual a 0. Esta ecuación ya es muy simple. Es una ecuación de variables separables. Lo que vamos a hacer entonces es separar las variables. Esta x cuadrada de b que está aquí restando la pasamos al lado derecho sumando y nos queda de esta manera la ecuación. Vamos a dejar las x del lado izquierdo porque aquí es donde aparece de x. Y vamos a dejar v del lado derecho porque es donde aparece de b. Entonces esta x cuadrada que está aquí multiplicando la pasamos dividiendo. Y esta cotangente de b también la pasamos dividiendo al lado derecho. Y nos queda de esta manera. X de x igual a x cuadrada igual a db entre cotangente de b. Ya que tenemos separadas las variables, lo que vamos a hacer es integrar ambos lados de esta ecuación. Y de aquí notemos que esta fracción se puede simplificar si cancelamos una x de aquí con una x de aquí. Y entonces queda dx entre x, que es lo que puse aquí. Y aquí vamos a utilizar una identidad trigonométrica. 1 entre cotangente de b es lo mismo que tangente de b. Así que de una vez lo pongo como tangente de b. Y ahora lo que vamos a hacer es integrar hacer estas dos integrales. La integral de dx entre x es el logaritmo natural de x. Y la integral de tangente de b por db es menos el logaritmo natural del coseno de b más una constante de integración que le voy a poner c1. De aquí lo que vamos a hacer ahora es regresar a nuestras variables originales. Aquí tenemos a v, pero no hay que dejar a v. Hay que regresar a lo que teníamos inicialmente, que es y y x. V vale y entre x, así que lo ponemos aquí. Y entonces queda logaritmo de x igual a menos el logaritmo del coseno de y entre x más la constante 1. Bueno, este de aquí ya podría quedar como solución general de esta ecuación diferencial. O podemos simplificarla. En este caso se puede simplificar bastante. Es lo que vamos a hacer a continuación. Este logaritmo que aparece del lado derecho restando, vamos a pasarlo al lado izquierdo sumando. Y entonces nos queda esto de aquí. Logaritmo de x más logaritmo del coseno de y entre x igual a la constante 1. Tenemos aquí entonces una suma de logaritmos. Una propiedad de logaritmos nos dice que cuando tengamos una suma de logaritmos podemos escribirlo como el logaritmo de una multiplicación. En este caso va a ser el logaritmo de x por coseno de y entre x. Y eso es igual a una constante 1. De aquí, este logaritmo lo podemos quitar pasándolo al lado derecho como exponencial. Y entonces queda x por coseno de y entre x igual a la exponencial de c1. Ahora noten aquí que c1 es una constante. Tenemos entonces e elevado a una constante. Esto sigue siendo una constante. Así que en lugar de escribirlo de esta manera, simplemente lo vamos a escribir como c para indicar que es una constante.
Y esto de aquí ya queda como una solución más compacta para esta ecuación diferencial. Es mejor dejarlo de esta manera que dejarlo así con logaritmos, siempre que sea posible hacerlo. Entonces esta de aquí va a ser la solución de esta ecuación diferencial. De aquí también podríamos intentar despejar y, pero tendríamos que utilizar funciones trigonométricas inversas. En este caso vamos a evitar utilizar esas funciones. Mejor hay que dejarlo de esta forma. Hola y bienvenidos a un nuevo video de Mate Fácil. En este video voy a resolver la siguiente ecuación diferencial: x por y' igual a y más 2x por e elevado a menos y sobre x. Esta ecuación diferencial quedó como ejercicio al final del video anterior. Si no han visto aquel video, les recomiendo que lo vean. Y bueno, entonces vamos a resolver esta ecuación y lo primero que vamos a hacer es escribir en lugar de y', dy sobre dx. Recordemos que es lo mismo escribirlo así que así, pero en este caso nos conviene más escribirlo como dy sobre dx. Y ahora esta dx que está aquí dividiendo la pasamos multiplicando al lado derecho y nos queda entonces x por dy igual a y más 2x e a la menos y sobre x, todo esto por dx. Para resolver esta ecuación diferencial lo que vamos a hacer es una sustitución. Para saber qué tipo de sustitución realizar aquí, vamos a notar que esta ecuación es una ecuación diferencial homogénea. Eso ya lo expliqué en un video anterior. Les recomiendo que vean ese video para que sepan qué es una ecuación homogénea. Y ya sabemos que cuando tenemos una ecuación homogénea podemos hacer un cambio de variable de tal manera que nuestra nueva variable sea ya sea y sobre x o x sobre y, ¿no? Cualquiera de las dos. Pero en este caso, como vemos aquí que aparece un exponencial elevado a menos y sobre x, esto nos sugiere hacer el cambio de variable v igual a y sobre x. De aquí, esta x que está dividiendo pasa multiplicando y obtenemos que y es igual a v por x. Ahora vamos a aplicar diferenciación en ambos lados de la ecuación. Recordemos que la regla de diferenciales es la misma que la regla de derivadas, aquí para la regla del producto. Entonces tenemos que la diferencial de y es v por diferencial de x más x por diferencial de v. Lo que vamos a hacer aquí es sustituir en todas partes donde aparezca y, vamos a poner vx, y donde aparezca dy vamos a poner todo esto de aquí. Hacemos la sustitución y entonces tenemos aquí x por dy, en lugar de dy ponemos v de x más x de v, aquí entre paréntesis, y del lado derecho en lugar de y ponemos vx, aquí en lugar de y sobre x ponemos v, y ya hemos hecho todas las sustituciones. Ahora vamos a hacer las multiplicaciones que están indicadas ahí por los paréntesis. Del lado izquierdo nos va a quedar lo siguiente: x por b es xb por dx, y luego x por x es x cuadrada por db. Y del lado derecho hacemos también las multiplicaciones y nos queda lo siguiente: bx por dx y 2x a la menos b por dx. Ahora, aquí notemos que aparecen dos términos que son iguales, uno del lado izquierdo y otro del lado derecho. xb es lo mismo que vx, aunque esté escrito al revés, en la multiplicación no importa el orden. Es lo mismo x por b que b por x. Así que estos dos términos, como son exactamente iguales, los podemos cancelar. Y ahora nos queda x cuadrada por db igual a 2x e a la menos b por dx. Esta ecuación de aquí ya es una ecuación diferencial de variables separables. Esta ecuación ya es fácil de resolver, es como las primeras ecuaciones que vimos. Lo que vamos a hacer es colocar todas las variables v del lado izquierdo y todas las variables x del lado derecho. Entonces, e a la menos b que está aquí multiplicando va a pasar dividiendo, y x cuadrada que está aquí multiplicando pasa dividiendo, y nos queda lo siguiente: db entre e a la menos b igual a 2x de x entre x cuadrada. Esta expresión se puede simplificar un poco. Aquí tenemos e elevado a menos b
podemos subirlo cambiando el signo al exponente a positivo y entonces nos queda e a la b por db. Y del lado derecho podemos cancelar una x de aquí con una x de abajo y nos queda 2 de x entre x. Ahora vamos a integrar ambos lados de esta ecuación. Entonces nos queda la integral de e a la b igual a la integral de 2 de x entre x. Bueno, estas dos integrales son integrales inmediatas muy sencillas. La integral de e a la b es e a la b y la integral de 2 de x entre x es 2 veces el logaritmo natural de x y agregamos nuestra constante de integración. Aquí ya hemos terminado de resolver esta ecuación diferencial, pero noten que la estamos dejando en términos de v, mientras que inicialmente teníamos como variables a x y a y, así que hay que regresar a nuestras variables originales. Eso lo hacemos muy fácil, simplemente tomando la sustitución que hicimos aquí al principio. V es igual a y entre x, así que en lugar de v ponemos y entre x y de esa manera hemos terminado. Esta es la solución final de la ecuación diferencial. Hola y bienvenidos a un nuevo video de Matefácil. En este video vamos a continuar con nuestro curso de ecuaciones diferenciales y vamos a empezar a ver un nuevo tipo de ecuaciones diferenciales, que es el que les indicaba al final del video anterior. Estas son las ecuaciones con coeficientes lineales. Se llaman así porque los coeficientes de dx y de dy son ecuaciones de línea recta. Si recuerdan geometría analítica, ax más by más c igual a 0 es la ecuación de una línea recta. Es la ecuación general de una recta. Bueno, siempre que tengamos una ecuación con coeficientes lineales, hay un tipo de sustitución que nos va a ayudar a resolver este tipo de ecuaciones. Veamos algunos ejemplos de ecuaciones con coeficientes lineales. Un ejemplo es esta ecuación. X más y menos 2 por dx más x menos y más 4 por dy igual a 0. En este caso, a vale 1, b vale 1, c vale menos 2, d vale 1, e vale menos 1 y f vale 4. Entonces es una ecuación con coeficientes lineales. En general va a ser con coeficientes lineales cuando ustedes vean que al lado del dx aparece x, y y un número y que ninguna de las variables tiene un exponente. O sea, son variables con exponente 1. Tanto el coeficiente de dx como el coeficiente de la dy. Bueno, hasta este momento hemos visto ecuaciones separables, que son las primeras que vimos. Vimos también ecuaciones con sustitución de tipo lineal y sustitución racional o ecuaciones homogéneas. Ninguno de esos tres métodos nos sirve para resolver esta ecuación. Para empezar, no es una ecuación separable. No hay forma de separar la x de la y de aquí ni de aquí. Entonces, no es separable. Ustedes pueden intentar separar las variables y van a ver que no es separable. También, tampoco es una ecuación que se pueda resolver mediante una sustitución lineal. La sustitución lineal, si recuerdan, es cuando tenemos simplemente una función dentro de nuestra ecuación diferencial que es, pues, también como una ecuación de una línea recta, o sea, donde aparece x y y sin exponentes o con exponente 1. Eso sería si, por ejemplo, nada más apareciera esta parte o nada más apareciera esta parte, pero si aparecen ambas a la vez, generalmente no se puede hacer una sustitución de tipo lineal, salvo en ciertos casos que también veremos más adelante. Entonces no se puede resolver así. Tampoco es una ecuación homogénea, porque recuerden que una ecuación homogénea es aquella en la que
la función que aparece como coeficiente de dx y la que aparece como coeficiente de dy, todos los términos deben tener el mismo grado, o sea, la misma suma de exponentes. En este caso, x es de grado 1, y es de grado 1, pero este 2 no es de grado 1, ya que ni siquiera aparece una variable aquí. Así que esta no es una función homogénea y por lo tanto toda la ecuación no es homogénea. Entonces, por eso es que este es otro tipo de ecuaciones y vamos a ver cómo resolverlas. Otros ejemplos son este de aquí, 3x menos 2y más 1 por dx más menos 2x más y más 2 por dy igual a 0. También tenemos estos otros dos ejemplos que, como veremos más adelante, corresponden a un caso diferente, pero también todas estas cuatro que vemos aquí son ecuaciones con coeficientes lineales, pero tenemos dos casos. Un caso va a ser el de estas dos primeras ecuaciones, en el cual tenemos que resolver un sistema de ecuaciones algebraicas, es lo que veremos a continuación, y este es otro caso. En este caso de aquí, en estas dos ecuaciones, noten lo siguiente. Aquí tenemos x más 2y, y aquí tenemos 2x más 4y. Si lo analizan un poco, se darán cuenta que estos dos términos de aquí podemos obtenerlos a partir de estos dos términos si multiplicamos por 2. 2 por x es 2x y 2 por 2y es 4y. El mismo caso tenemos aquí. Aquí tenemos x más 2y y menos 3x menos 6y. Estos dos términos los podemos obtener a partir de estos dos si multiplicamos por menos 3. Menos 3 por x queda menos 3x y menos 3 por 2 queda menos 6y. Siempre que tengamos ese caso, vamos a tener una forma más sencilla de resolver este tipo de ecuaciones. De hecho, ahí sí se puede utilizar una sustitución de tipo lineal. Estas dos ecuaciones, entonces, ustedes podrían ya intentar resolverlas con los métodos que vimos antes, de sustituciones lineales. De cualquier manera, estas cuatro ecuaciones son las que resolveremos en los próximos videos. En este video voy a resolver la primera ecuación para que ustedes vean cómo es que se aplica el método en general para resolver ecuaciones con coeficientes lineales. Vamos a empezar entonces con esta ecuación de aquí. Para resolver esta ecuación, primero tenemos que formar un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. El sistema va a ser el siguiente. Ponemos x más y menos 2 igual a 0 y también ponemos x menos y más 4 igual a 0. De esa manera hemos formado un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Este sistema lo podemos resolver ya sea mediante sustitución, igualación, reducción, mediante matrices, mediante regla de Cramer, como ustedes sepan hacerlo. Lo importante es llegar a la solución tanto para x como para y. Yo lo que voy a hacer aquí es utilizar el método de reducción o de suma y resta. Simplemente sumamos estas dos ecuaciones y vamos a obtener lo siguiente. X más x nos da 2x, más y menos y se cancelan, menos 2 más 4 nos da más 2 y 0 más 0 nos queda 0. Entonces de aquí ya nada más despejamos la x, este 2 que está sumando va a pasar restando y tenemos 2x igual a menos 2 y este 2 que está multiplicando pasa dividiendo y tenemos que x es igual a menos 2 entre 2, 2 entre 2 es 1, así que nos queda que x es igual a menos 1. Ese es el valor que resuelve este sistema para x. Nos falta saber cuál es el valor de y, pero ese lo podemos obtener sustituyendo este valor en alguna de las dos ecuaciones. Por ejemplo, en la primera ecuación. Sustituimos en la primera ecuación x igual a menos 1 y obtenemos menos 1 más y menos 2, menos 1 más y menos 2 igual a 0. Aquí menos 1 menos 2 es menos 3, así que y menos 3 es igual a 0. Y este 3 que está restando pasa sumando al lado derecho y obtenemos que y es igual a 3. Entonces, así se resuelve este sistema mediante el método de suma y resta. Ustedes pueden utilizar el método con el que ustedes más se acomoden para llegar a esta solución. Bueno, una vez que ya hemos obtenido la solución para x y para y, vamos a utilizar una sustitución. La sustitución consiste en lo siguiente. Vamos a tomar una nueva variable, digamos por ejemplo u, y x va a ser igual a u menos 1. O sea, la variable x lo vamos a sustituir por una nueva variable a la cual le vamos a sumar el valor que obtuvimos para x al resolver el sistema. En este caso x vale menos 1, así que ponemos x igual a u menos 1. Hacemos lo mismo con y. Y va a ser igual a una nueva variable distinta de u, digamos por ejemplo v. Y va a ser igual a v
más 3. O sea, siempre a la nueva variable le sumamos el valor que obtuvimos para la incógnita, el valor que obtuvimos de resolver el sistema. Como aquí obtuvimos que y vale 3, entonces y se va a convertir en v más 3. Bueno, al aplicar esta sustitución, aquí también tenemos que sustituir los diferenciales. No podemos dejar de x y de y, tenemos que dejarlo en términos nada más de u y de v. Así que tenemos que obtener también el valor de los diferenciales. Eso se obtiene muy fácil, simplemente aplicamos diferenciación al lado izquierdo y al lado derecho. Aquí tendríamos dx, aquí tendremos du y aquí la derivada de 1 es 0. O sea, simplemente se derivan ambos lados de la ecuación y obtenemos entonces dx igual a du más 0. Pero el 0 ya no se pone, entonces dx es du. Hacemos lo mismo aquí. La diferencial de y es de y, la diferencial de b es de b y la diferencial de 3 es 0, porque la derivada de cualquier constante es 0. Así que obtenemos que dy es igual a db. Ahora vamos a sustituir esto en nuestra ecuación y obtendremos lo siguiente. En la parte de la izquierda, en lugar de x, ponemos u menos 1 y entonces tenemos u menos 1 más y que vale b más 3, entonces más b más 3, menos 2, ese pasa exactamente igual, y en lugar de dx ponemos su valor que es du. Hacemos lo mismo con lo que está aquí del lado derecho. En lugar de la x vamos a poner u menos 1, en lugar de y vamos a poner b más 3, pero como se está multiplicando por menos, va a ser menos b menos 3. Y luego más 4. Y en lugar de dy vamos a poner db igual a 0. Entonces hemos obtenido ahora una ecuación diferencial en la cual nuestras variables son u y v. Vamos a hacer aquí algunas simplificaciones. Menos 1 menos 2 nos da menos 3 y menos 3 más 3 es 0. Así que todas estas constantes se cancelan. Y de este lado también vamos a tener algo similar. Menos 1 menos 3 es menos 4. Menos 4 más 4 da 0. Así que todas estas constantes se cancelan. Y la ecuación se simplifica de la siguiente manera. U más b por du más u menos b por db igual a 0. Para eso es precisamente que se hace este cambio de variable. Para deshacernos de estas constantes que están aquí y obtener una ecuación que ahora sí es homogénea. Porque en esta ecuación, el grado de u, el grado de v, tanto aquí como aquí, es 1. O sea que tenemos funciones homogéneas aquí y aquí. Y nosotros ya sabemos resolver una ecuación diferencial homogénea. Así que hemos reducido el problema de resolver una ecuación con coeficientes lineales a una ecuación homogénea. Y aquí hay que recordar cómo es que resolvíamos una ecuación homogénea. Para resolver una ecuación homogénea, lo que hacemos es, ya sea sustituir, hacer un cambio de variable, o sea, cambiar u por una nueva variable, o ya sea cambiar v por una nueva variable. Generalmente se toma aquella para el cual la función que es coeficiente, ya sea de du o de db, la que sea más sencilla. O sea, ya sea u más b o u menos b, la que sea más sencilla de estas dos. En este caso, ambas son igual de sencillas, porque ambas tienen nada más dos términos. Entonces son las dos igual de sencillas. Si alguna de estas tuviera un solo término y la otra tuviera dos términos, por ejemplo, pues tomaríamos aquella que tuviera un solo término. Entonces, como en este caso da lo mismo, yo voy a hacer un cambio de variable para u. O sea, la u la voy a convertir en una nueva variable. Como nueva variable voy a elegir, por ejemplo, w. Puede ser cualquier variable distinta de las que ya hayamos utilizado. Ya hemos usado x, y, u y v. Tiene que ser una distinta. Entonces voy a usar w. Así que lo que hacemos es poner que u va a ser igual a v por w. Recuerden que se pone la otra variable multiplicada por la nueva variable. Así es como se resuelve una ecuación homogénea. Si no recuerdan eso o no han visto esos videos, los invito a que los vean para que entiendan precisamente de dónde sale esta sustitución. Bueno, ya una vez que hemos elegido nuestro cambio de variable, vamos a calcular el valor del diferencial de u. Y recuerden que ahí se aplica la regla del producto. El diferencial de u va a ser igual a v por diferencial de w más w por diferencial de v. Eso es por la regla del producto de las derivadas. Bueno, vamos a sustituir entonces estas dos cosas en esta ecuación de aquí. En lugar de poner u, vamos a poner v por w y obtenemos lo siguiente. V por w más v de este lado
Y en lugar de du, vamos a poner todo esto, v por dw más w por db, aquí, entre paréntesis, porque se está multiplicando. Luego acá tenemos más u menos b, pero en lugar de u, vamos a poner v por w. La b, esa sí se pone exactamente igual, y el db también. Y todo eso igual a 0. Entonces, hemos transformado nuestra ecuación diferencial, que estaba en términos de u y de v, a una ecuación diferencial que ahora está en términos de v y de w. Siempre tienen que revisar eso, que nada más tengan dos variables, porque a veces puede ser que se les olvide sustituir alguna de ellas. Por ejemplo, que a mí se me hubiera pasado aquí, en lugar de poner vw, haber pasado la u, y entonces tendría tres variables, tendría la v, la w y la u. Entonces tienen que estar revisando que siempre tengan nada más dos variables. En este caso tenemos como variables v y w. Lo que vamos a hacer aquí son las multiplicaciones que se están indicando. Vamos a empezar con las del lado izquierdo. Hacemos las multiplicaciones y nos queda esto de aquí. vw por v es v cuadrada w por dw. Luego tenemos v por v es v cuadrada por dw. Luego es vw por w es vw cuadrada por db. Y luego v por w es vw db. Eso simplemente es de realizar esta multiplicación. Ahora vamos a hacer esta multiplicación, que es más sencilla. Va a ser más vw por db, queda más vw db. Y luego más por menos menos, v por db. Lo pasamos, v por db igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer aquí es factorizar los diferenciales. Vamos a factorizar todo lo que tenga dw y vamos a factorizar todo lo que tenga db. Entonces lo que tiene dw nada más son estos dos términos de aquí. Así que entre paréntesis ponemos b cuadrada w más b cuadrada y todo esto se va a multiplicar por dw. Simplemente estamos factorizando el dw como factor común. Hacemos lo mismo con estos cuatro términos de aquí. Vamos a poner entre paréntesis bw cuadrada. Luego aquí tenemos 2bw porque podemos sumar este bw con este bw y eso nos da 2bw. Y luego este menos b también lo ponemos aquí adentro del paréntesis y todo esto se multiplica por db. Simplemente estamos factorizando db como factor común y eso es igual a 0. Esta ecuación diferencial ya es una ecuación de variables separables. Aquí ya yo los invito a que pongan pausa en el video y que intenten resolverla como ya hemos visto las ecuaciones anteriores. Para resolver esta ecuación lo que hay que hacer es factorizar como factor común b cuadrada de este factor de aquí y de este factor de aquí factorizar v, porque si se fijan los tres términos tienen como factor común v y aquí los dos términos tienen como factor común b cuadrada. Si factorizamos b cuadrada nos queda b cuadrada por w más 1 por dw, eso aquí del lado izquierdo. Y del lado derecho si factorizamos v nos queda más v por w cuadrada más 2w menos 1 por db igual a 0. Ahora aquí para separar variables recordemos que tenemos que mandar una variable al lado derecho y la otra dejarla del lado izquierdo. Por ejemplo, del lado izquierdo yo voy a dejar las w, así que aquí vamos a dejar el diferencial de w y lo que tiene diferencial de b vamos a mandarlo al lado derecho. O sea, toda esta parte va a pasar al lado derecho restando, porque aquí está sumando, lo pasamos restando y entonces obtenemos esto de aquí. B cuadrada por w más 1 de w igual a menos b por w cuadrada más 2w menos 1 por db. De aquí ya es muy fácil separar las variables. Entonces voy a borrar todo esto. Esto es lo que hemos obtenido hasta ahora. También voy anotando aquí los cambios de restando y entonces obtenemos esto de aquí. B cuadrada por w más 1 de w igual a menos b por w cuadrada más 2w menos 1 por db. De aquí ya es muy fácil separar las variables. Entonces voy a borrar todo esto. Esto es lo que hemos obtenido hasta ahora. También voy anotando aquí los cambios de variable que hemos hecho para no olvidarnos de ellos, porque recordemos que al final hay que regresar a nuestras variables originales.
Y entonces aquí vamos a separar variables. Todo lo que tenga W vamos a dejarlo del lado izquierdo, que es donde está el diferencial de W. Y todo lo que tenga V vamos a dejarlo del lado derecho, que es donde tenemos el diferencial de V. Entonces simplemente este factor que tiene W vamos a pasarlo dividiendo. Y esta V cuadrada que está aquí multiplicando vamos a pasarla dividiendo al lado derecho. Y nos queda lo siguiente. W más 1 entre W cuadrada más 2W menos 1 por dW es igual a menos B entre B cuadrada por dB. Entonces ya del lado izquierdo nada más tenemos W, del lado derecho nada más tenemos V, ya hemos separado las variables, así que vamos a integrar ambos lados de esta ecuación diferencial y obtenemos esto. La integral de W más 1 entre W cuadrada más 2W menos 1 por dW es igual a menos la integral de 1 sobre B por dB. Aquí noten que podemos cancelar una V de arriba con una V de abajo y por eso es que nos queda 1 sobre V. Y este menos que está aquí no hace falta escribirlo adentro de la integral, podemos sacarlo de una vez. Estas dos integrales que aparecen aquí son integrales inmediatas. Son integrales de la forma dB sobre B. Recordemos que las integrales de esta forma son aquellas en las cuales arriba tenemos la derivada de lo de abajo. Tenemos la derivada o podemos construir la derivada multiplicando por alguna constante. En este caso de aquí, directamente tenemos esto. Simplemente si este dB lo pusiéramos aquí arriba, tendríamos directamente dB sobre B, y entonces esta de aquí es igual al logaritmo natural de B. Pero esta de aquí todavía no es exactamente de esta forma. Para darnos cuenta de eso hay que derivar lo que está abajo. La derivada de W cuadrada más 2W menos 1 es 2W más 2, pero nosotros tenemos W más 1. Y quisiéramos tener 2W más 2. Para tener aquí arriba 2W más 2, noten que simplemente bastaría con que multipliquemos por 2. Si multiplicamos por 2, todo esto de aquí arriba, obtenemos efectivamente 2W más 2. Entonces multiplicamos por 2 y dividimos entre 2. O sea, sacamos un medio de la integral como constante y nos queda lo siguiente. Un medio de la integral de 2W más 2 entre W cuadrada más 2W menos 1 por dW. De esa manera hemos construido arriba la derivada de lo que aparecía aquí abajo. Si este paso no lo entendieron muy bien, los invito a que vean el curso de integrales, las primeras integrales, por ahí como en la integral número 30, más o menos. Explico cómo es que resolvemos este tipo de integrales completando la derivada, o sea, multiplicando por alguna constante y sacando esa constante dividiendo. ¿Sí? Que ya se asume que ustedes ya saben hacer integrales. Bueno, vamos a aplicar entonces esta fórmula. En esta fórmula nos dice que esto es igual al logaritmo natural de b, o sea, el logaritmo natural de lo que aparece abajo de la fracción. Así que en este caso, el 1/2 se pasa y nos va a quedar 1/2 del logaritmo natural de lo de abajo. O sea, 1/2 del logaritmo natural de w cuadrada más 2w menos 1. Y del lado derecho, como ya habíamos dicho, nos va a quedar menos el logaritmo natural de b. Y siempre hay que agregar una constante. Entonces, más alguna constante C1. Recuerden que esta constante se agrega simplemente en uno de los dos lados, no hace falta agregarla en ambos. Con que la agreguemos del lado derecho ya es suficiente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer aquí es deshacernos de estos logaritmos. Eso lo vamos a hacer quitando el logaritmo que aparece aquí del lado izquierdo, pero para eso primero vamos a quitar este 1/2. Este 2 que está aquí dividiendo lo vamos a pasar multiplicando al lado derecho. Entonces vamos a hacer eso aquí. Derecho ya es suficiente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer aquí es deshacernos de estos logaritmos. Eso lo vamos a hacer quitando el logaritmo que aparece aquí del lado izquierdo. Pero para eso primero vamos a quitar este 1/2. Este 2 que está aquí dividiendo lo vamos a pasar multiplicando al lado derecho. Entonces vamos a hacer eso aquí.
Este 2 que está dividiendo lo pasamos multiplicando al lado derecho y nos queda lo siguiente. Del lado izquierdo ya nada más nos va a quedar logaritmo natural de w cuadrada más 2w menos 1 y este 2 pasa multiplicando ambos términos. Así que nos va a quedar menos 2 logaritmo de b más 2 veces la constante 1. Ahora lo que vamos a hacer aquí es aplicar una propiedad de logaritmos. Este menos 2 que está aquí multiplicando a este logaritmo podemos subirlo como exponente. O sea, lo subimos aquí como exponente. Nos va a quedar logaritmo de v elevado a menos 2. Ahora que tenemos esto de esta manera, vamos a quitar este logaritmo natural pasándolo como exponencial al lado derecho. Entonces, del lado izquierdo nos queda w cuadrada más 2w menos 1, ya sin el logaritmo, porque se lo vamos a quitar, y lo pasamos al lado derecho como exponencial. Entonces se pone exponencial de todo lo que estaba del lado derecho. O sea, todo esto queda en el exponente de esta e. Así que nos queda e elevado al logaritmo natural de v a la menos 2 más 2 veces la constante 1. Todo esto está en el exponente. Esta expresión la podemos simplificar bastante de la siguiente manera. Podemos separar la exponencial de una suma como un producto de exponenciales. O sea, ponemos e elevado al logaritmo natural de v a la menos 2 por e elevado a 2 veces la constante 1. Eso es por una ley de exponentes. Cuando nosotros multiplicamos dos expresiones con la misma base, los exponentes se suman. Entonces, si tenemos una suma de exponentes, lo separamos como un producto. Ahora, aquí, esta e con este logaritmo natural se pueden cancelar. Aquí no se podían cancelar porque todavía había una suma. Es por eso que separamos para que ya no tengamos una suma y ya podamos cancelar la e con el logaritmo. Cancelamos y nos va a quedar v elevado a menos 2 y ya no hace falta poner el valor absoluto. Aquí también, en lugar de poner e elevado a 2c1, noten que c1 es una constante arbitraria, multiplicado por 2 sigue siendo una constante arbitraria y cuando elevamos e a una constante arbitraria sigue siendo una constante arbitraria. Entonces nos queda simplemente de este lado v elevado a menos 2 multiplicado por alguna constante arbitraria que ahora vamos a llamar c2 para diferenciarla de la c1. Entonces lo que hemos obtenido hasta aquí es esto. W cuadrada más 2W menos 1 es igual a C2 por V a la menos 2. Aquí lo que vamos a hacer ahora, esto de aquí ya es la solución general de la ecuación diferencial, pero está en términos de W y de V. No podemos dejar el resultado en términos de variables distintas a las que teníamos inicialmente. Inicialmente teníamos X y Y, así que hay que regresar a esas variables. Para eso vamos a empezar con la última sustitución que hicimos, que fue esta de aquí. Como U es igual a V por W, despejamos W, este de aquí pasa dividiendo y vamos a tener que W es igual a U sobre V. Sustituimos eso en cada W de aquí y obtenemos entonces aquí U cuadrada entre V cuadrada, porque aquí tenemos W al cuadrado, entonces se eleva al cuadrado tanto la U como la V. Tenemos U cuadrada entre V cuadrada, luego aquí tenemos más 2 por U entre V, menos 1 igual a C2 entre B cuadrada. Aquí noten que podemos escribir esto porque un exponente negativo se convierte en fracción, pasa al denominador de la fracción, cambiando el exponente a positivo. Bueno, toda esta ecuación de aquí podemos simplificarla quitando las fracciones y para eso vamos a multiplicarla toda por b cuadrada. Si multiplicamos toda la ecuación por b cuadrada, al multiplicar b cuadrada por este término de aquí se cancelan las b cuadrada y nos queda u cuadrada. Luego al multiplicar aquí, b cuadrada entre b es v, por u nos queda u por v, así que nos va a quedar más 2v. Luego b cuadrada por 1 queda b cuadrada. Y aquí del lado derecho, al multiplicar b cuadrada por esta fracción, se cancela esta con esta y nos queda simplemente la constante 2. Entonces ya hemos simplificado bastante el resultado, pero todavía lo tenemos en términos de u y v. Todavía nos falta llegar a x y y. Bueno, vamos a borrar todo esto.
entre b es v, por u nos queda u por v, así que nos va a quedar más 2v. Luego b cuadrada por 1 queda b cuadrada. Y aquí del lado derecho, al multiplicar b cuadrada por esta fracción, se cancela esta con esta y nos queda simplemente la constante 2. Entonces ya hemos simplificado bastante el resultado, pero todavía lo tenemos en términos de u y v. Todavía nos falta llegar a x y y. Bueno, vamos a borrar todo esto. Esto es lo que hemos obtenido hasta este momento. Y para regresar a nuestras variables originales, ahora vamos a considerar estos cambios de variable que fueron los primeros que hicimos. De aquí despejamos u. Este 1 que está restando pasa sumando y obtenemos que u es igual a x más 1. También despejamos v. Este 3 que está sumando pasa restando y obtenemos que v es igual a y menos 3. Sustituimos el valor de estas dos variables aquí y obtenemos esto. En lugar de u ponemos x más 1 al cuadrado, luego tenemos más 2 por u, que es x más 1, por v, que es y menos 3, menos b cuadrado, que es y menos 3 al cuadrado, y eso es igual a la constante 2. Ahora hay que desarrollar los productos que aparecen aquí del lado izquierdo para simplificar el resultado lo más posible. El desarrollo de este binomio al cuadrado es x cuadrada más 2x más 1. Después aquí hacemos esta multiplicación. Entonces nos va a quedar este 2, hay que seguirlo poniendo. X por y es xy, x por 3 es menos 3x, 1 por y es y, 1 por menos 3 queda menos 3. Y ahora desarrollamos este binomio al cuadrado. Y hay que ponerlo entre paréntesis porque todo se tiene que multiplicar todavía por menos. Así que nos va a quedar menos, paréntesis, y cuadrada menos 6y más 9. Y eso es igual a la constante 2. Ahora hay que hacer estas multiplicaciones que todavía están indicadas aquí. Esta parte pasa igual, aquí multiplicamos esto por 2, nos queda entonces 2xy menos 6x, 2 por 3 son 6, 2 por 1 es 2y y luego 2 por 3, 6. Y aquí multiplicamos todo esto por este signo menos, así que nos queda menos y cuadrada, menos por menos más 6y y menos por más menos 9, igual a c2. De aquí hay que reducir términos semejantes y ordenar los términos. Generalmente escribimos primero los términos que están al cuadrado, que en este caso es x cuadrada menos y cuadrada, y también el término cruzado, que es más 2xy. Esos términos se escriben primero. Ahora vamos a escribir las x, los términos que tengan nada más x. 2x menos 6x nos da menos 4x, así que ponemos menos 4x. Luego los términos que nada más tengan y. 2y más 6y nos da 8y. Y ahora escribiríamos aquí los términos que son independientes, los que no tienen variable. Tendríamos que hacer esta operación, 1 menos 6 menos 9. Pero al hacer esa operación nos va a quedar como resultado una constante, un número. Ese número, al pasarlo al lado derecho, se va a hacer una operación con esta constante y el resultado de esa operación sigue siendo una constante. Así que no hace falta hacer esa operación, simplemente aquí todo queda igual a una constante, C. Y este de aquí es finalmente el resultado, es la solución de esta ecuación diferencial. Bien. Ingeniero, una consulta nada más antes que quite el video. Dígame. No sé si podría volverlo a poner en donde está el minuto 7, por favor. Es que solo necesito corroborar algo. Veamos. Ahí. Ahí ¿Lo o podría adelante. 6:50, por favor? No, creo que es más atrás. Sí, antes. Por ahí. Más antes todavía. Sí, más antes. ¿Qué es lo que anda buscando? El anterior. Antes que ese. Esa lámina.
Esa es la que está antes. Sí, es ingeniero, gracias. Ok, gracias, ingeniero. Bueno, en este tema que nos hemos quedado en este video, es con el que vamos a iniciar el próximo lunes. Si se fijan, tiende a ser un poquito más de trabajo, ¿verdad? Por eso nos vamos a quedar hasta ahí, ¿verdad? Ahí tenía otros videos, pero no, ¿verdad? Son algo largos también y creo que ya estuvo por hoy, ¿verdad? Por hoy estuvo bien ya. Entonces, para que ya puedan ahí afinar lo que tengan que afinar en su cuaderno, ¿verdad? Para que lo puedan enviar. Entonces, Ingeniero, dígame. el otro lunes que no tocaría el parcial ya. Quiero ver. Yo creo que Creo todavía que no. no son los parciales del 6 al 11. Eso mismo le quería preguntar yo, ingeniero, porque según Ingeniero, calendario, los parciales comienzan el 4 de diciembre, hasta el 11. que es sábado, ¿correcto? Sí, yo la vez pasada les di la fecha. Solo déjenme corroborar yo. Creo que tienen razón, pero solo déjenme corroborar para no. El 6 había dicho, ingeniero. Ok. Sí, porque Sí, el 11 es. la actividad número 5 es para entregar el 6 también. Sí, verdad, el otro. Lo que pasa es que yo siento como que estuviera bien lejos, pero no, es ya mañana, último día de noviembre. Ya huele a Va, pan con entonces, pollo. cabal. Va, entonces está bien. Bueno, entonces esto sería todo, ¿verdad? Y pues el examen entraría de estas, si no me equivoco, fueron 3 lunes. De ahí entraría el examen. Y eso sería prácticamente todo lo que ya. Inge, ¿usted va a dar mate 5? Pues todavía no me han dicho nada, fíjense. Todavía no, a mí no me han anunciado nada. Confirme, Inge. Lo que pasa es que no, o sea, al final, como le dijera, la vez pasada sí fue, fíjese que yo pregunté, me dijeron que iba a dar la mate 4 los lunes y parece que la otra está el sábado. Y total que yo le dije a los alumnos, ¿va? Entonces que me iban a dar los dos, varios dijeron que ya no podían de semana, que entonces que se iban a pasar el sábado y que como yo le iba a dar el sábado no había problema. La cuestión está en que ya casi como una semana antes de empezar me dicen que no, que me la cambiaron. De ahí quedé mal yo con los muchachos, ¿verdad? Porque ya la habían escrito, pues. Algunos la lograron cambiar, ¿verdad? Los que les quedaba chance de cambiarla, la cambiaron. Otra es, ¿cómo se llama? Algunas veces hacen caso en la universidad si los alumnos la solicitan el docente. Ahí, pues, si ustedes toman a bien, pues, pueden solicitarlo, ¿verdad? Ustedes me solicitan y a ellos ya la dan la clase. No sé para qué día está, ¿verdad? No sé para qué día está el otro ciclo. Comúnmente siempre tienen el mismo horario. Quiero ver. Ah, no. La mate 5 comúnmente va para jueves, casi siempre. Me acuerdo que le he dado los jueves. Pero al final, no sé, ¿verdad? Jueves y sábado. Así que, ahí ustedes verán, ¿verdad? Bueno, Inge, una entonces, consulta. ajá, dígame. No han dicho nada si va a ser siempre en modalidad virtual o presencial o algo, porque al menos otros Ajá. catedráticos no nos han dicho nada tampoco. No, es que no nos han dicho nada. Es que como
acuérdense que la universidad también depende del Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación no ha dicho nada. Porque yo trabajo también en una institución educativa de educación media. Y igual, la misma duda tienen tanto los alumnos como nosotros los docentes, ¿verdad? Ahí estoy de más cerca, digamos, que de la parte administrativa y de parte del ministerio, ¿verdad? Estoy más cerca como para enterarme, ¿va? Y hasta ahorita lo han mantenido en reserva eso, ¿verdad? Ajá, yo creería, ¿verdad? Creería de que ya se va a pasar ya presencial. Pero esa es una percepción mía, ¿verdad? Lo percibo por el hecho de que hicieron que nos pusiéramos la tercera vacuna. A los alumnos, aunque no los han obligado, se ha estado bastante insistiendo a los alumnos que se la pongan. Entonces, ya por ejemplo, los que estaban con teletrabajo, no sé si se enteraron ustedes que había un decreto, ¿verdad? Que todos aquellos que tenían enfermedades crónicas pasaran a trabajar por teletrabajo. Estas personas ya también ya no, ¿verdad? A partir del viernes se acabó el decreto, ya no lo renovaron. Entonces, como que hay varios indicios, ¿verdad? Que a mí me dan a pensar de que va a ser ya presencial. Pero la última palabra la tiene la ministra de Educación y como también tiene problemas con el gobierno ahorita, quién sabe. Como que no está muy a gusto ahí. Bueno, vamos a esperar, ¿verdad, El ingeniero? jefe Pero Nayib, gracias. ajá. Sí, cabal, habría que esperar, ¿verdad? Hay que esperar las noticias. En todo caso, usted vaya a hacer, o sea, yo pienso que en todo uno debe de ser así en la vida, va. Irse al peor de los casos, va. El peor de los casos podría ser que sea presencial para los que se les dificulta o que han sentido, más bien dicho, la ventaja de estar virtual, va. El peor de los casos podría ser que sea presencial. Entonces ya ir pensando, ¿verdad? En algunas alternativas y algunas salidas. Si se diera que va a seguir virtual, pues que bienvenido sea. ¿Va? Otra ventaja en comparación de la educación, digamos, de la educación media y básica con respecto a la superior es que se divide en ciclos. Y que por ahí, ¿verdad? Podría darse la opción de que el ciclo 01 sí sea virtual todavía, con el condicionante de que el siguiente ciclo sí sea presencial. Mientras que en la educación básica y media, porque no, desde que empieza en el año, tiene que buscarse una medida estándar. Así que bueno, ahí estamos. Bien, agradecerles entonces, de verdad no traía preparado el discurso para este día, lo tenía en mi mente, lo estaba preparando para el otro lunes, porque ya de aquí pues prácticamente esta es la última clase. ¿Verdad? Agradecerles de antemano, ¿verdad? La atención, ¿verdad? Que tuvieron siempre para la clase. Esperando pues que realmente haberles ayudado, ¿verdad? En su parte académica y en su parte profesional. Siempre ese es como el objetivo principal, ¿verdad? Yo me acuerdo que siempre se lo digo al inicio del ciclo, ¿verdad? Que mi intención pues no es únicamente pasar por pasar, sino que realmente que se lleven un aprendizaje. Eso he tratado siempre y pues sé que la materia es un poquito complicada, pero porque las matemáticas siempre, en cualquier lado, siempre la gente se queja un poco, ¿verdad? La siente un poco más complicada, pero trato yo de hacerla un poquito amena, hacerla un poquito más, que sea más entretenida, a manera de que el alumno pueda comprender mejor, ¿verdad? Lo que uno quiere compartirles. ¿Verdad? Sí que ese ha sido siempre mi objetivo, espero haberlo logrado, ¿verdad? Y si es presencial y nos toca vernos, pues qué bien, ¿verdad? Y si no, pues ahí estaremos de forma virtual, ¿verdad? Entonces, no sé si alguien más va a decir algo. Por fe nos vemos el otro ciclo, Inge. Ah, no, claro, ¿verdad? Por fe. No, hombre, y la De mi mayoría, parte ¿verdad? No, agradecerle, ingeniero, por
por la paciencia y por, llamémosla así, la flexibilidad, ¿verdad? En cierta manera de la materia, pues porque yo siento que no todos los maestros dan esa pauta, pues todos los catedráticos, y le agradezco pues por el tiempo y por la enseñanza que nos ha dejado, pues, y gracias, ojalá que en el mate 5 los podamos ver, ¿verdad? Primero Dios. Primero Dios. Primero Dios ahí, ¿verdad? Nos vamos. Fíjense que yo considero que los que van mal son los que no vienen a la clase, los que no hacen el sacrificio, ¿verdad? De estar en la clase. Inge, ¿y hasta qué hora vamos a tener para subir la actividad ahora? Siempre hasta las 10. Hasta las 10, ¿verdad? Gracias. Ajá. Sí. Sí, en ese aspecto me imagino que Luis, ¿verdad? Agradece, ¿verdad? Que siempre he tenido esa flexibilidad. Yo siempre les he dado chance, o tiempo, ¿verdad? Para que lo envíen. Hay veces sí me pongo un poco, como dicen en términos salvadoreños, más socado, ¿verdad? Pero hay veces hay que hacerlo porque de lo contrario también se nos sale del carril, ¿verdad? El tren que llevamos. Entonces también hay momentos pues que hay que apretar, ¿verdad? Entonces pienso que lo hemos tratado de hacer con sabiduría, ¿verdad? Así que gracias a Dios pues por habernos dado ese chance. Entonces, ¿verdad? Bueno, ya sin más que decirle, ¿verdad? Entonces, nos vemos primero Dios el próximo Inge, ciclo. pero Dígame. no está habilitado ningún espacio ahí en la Sí, plataforma. ahorita lo voy a habilitar. Vaya, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Inge. Gracias. Bueno. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Feliz noche. Gracias. Buenas noches. No se vaya a serenar mucho en diciembre porque no le vaya a dar tos y para que esté pilas para el próximo ciclo. Cabal. Vamos a tratar de cuidarnos Buenas siempre. noches a todos y feliz Navidad. Gracias. Cabal. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero, gracias. Gracias. Ok, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Un gustazo, ingeniero. Igualmente, cuídense. Buenas noches y gracias, Inge, por todo. Buenas noches. Ok, buenas noches. Ok, ya lo habilité. Ahí le dan F5. Gracias, buenas noches. Ok.